Bueno, hoy somos poquitos, porque la emisora no está. Vamos a tratar poquito tiempo, pero quiero que lo orientemos entonces a preguntas que sus mercedes tengan y quieran que sean respondidas. Los de la sala, a ver, ¿qué preguntas tienen sus mercedes? Adelante, mis queridos chinitos, pregunten, si son tan amables. Claro que sí, Aló. venerable maestro Albasto. Yo le quiero hacer una pregunta, porque es con situaciones con las que me he encontrado de algunos hermanos, incluso de nuestra familia. Ya sabe a cuál me refiero. Venerable maestro, ¿qué hacer, por ejemplo? Hemos también oído al venerable maestro Samael cuando nos ha dicho, piérdase con él o sálvese sin él, refiriéndose a esas parejas que se han formado de simpatizantes de la doctrina o ya practicantes en su caso, con los seres que no lo son. Y por ejemplo, ellos dejan de comer carne y el otro poco o nada le interesa. Y bueno, cositas así, maestro. ¿Qué debemos de aconsejarles o cuál es la línea que separa a las parejas que deben de dar por finalizada su relación o su relación de las que no o las que se deben de luchar por conservarles, maestro? ¿Cuál es el punto fino que hay que tener en cuenta para ese tipo de situaciones en pareja, maestro? Hasta aquí mi Esta petición. pregunta es muy interesante, mire. Primero, es necesario que vuestras mercedes entiendan algo. Hay dos tipos de criaturas, la enterradora o la liberadora para el hombre, o el enterrador o el liberador para la mujer. Y en general podemos encontrar tres tipos de pareja. Una pareja que es endarmante, es cuando marchan los dos como un relojito, se entienden a la perfección y sus relaciones para crecer todo el tiempo. Eso es un dharma, eso es una bendición gigantesca. Hay otro tipo de parejas que son las procesantes, parejas que una parte son buenas y en la otra pues tiene que aprender lecciones con sufrimiento tal vez del uno del otro, pero de alguna manera puede echar para adelante. Hay esperanzas de que algo se haga, algo mejore esa pareja, por lo menos en un tiempo se construya algo. Y hay parejas que son encarmantes, o sea que eso es una desgracia. A veces es mutuo el encarme, o a veces hay personas que se juntan con esas por karma. Ejemplos de esos a montones. Por ejemplo, aquel tipo que dejó a su esposa y se fue detrás de unos senos y una cola, unas piernas bonitas, y le hicieron ver los diablos no, los demonios, le sacaron y lo consumieron. O al revés, la mujer que deja el buen hombre y se va detrás de una ilusión, sea por plata o sea porque le hacía, o sea, se obsesionó con el tipo. Ese tipo de parejas son parejas encarmantes. Hay gente que, como le oí alguna vez que le dijo el maestro a una criatura, cada vez que tú te unes a esa mujer, desciendes espiritual y económicamente. O sea, terrible. Entonces, muchas veces la gente encuentra un pegote de persona que
los hunde, les baja espiritualmente su nivel, los entierra en los abismos. Entonces, a ese tipo de personas es las que el maestro les decía, y lo oí muchas veces, o se salva con ella, o se salva sin ella, o se pierde con ella. O también a algunas mujeres, o se salva sin él, o se pierde con él. Y algunos eligieron perderse. Eligieron perderse. La obsesión los perdió. Entonces, ahí la pregunta es la que tú dices, ¿qué decirle a una pareja que uno claramente ve esto? Pues son personas así como son sentimientos que hacen que la gente esté supremamente obsesionada. Yo la experiencia que me he visto, el que se mete redentor sale crucificado. Si se mete alguien a separar una pareja así, termina siendo el enemigo de los dos. Puedes hacerse la observación, puede mostrar, dígale, haga un inventario. Nunca le dé el consejo directamente, sino, mira, haga un inventario. ¿Qué crees? ¿Cómo se siente espiritual? ¿Cómo se siente económicamente? ¿Qué pasa? ¿Su vida es qué? ¿Un cielo o es un infierno? ¿Cómo está? Porque es que una cosa es que haya caminos difíciles, pero que se pueda uno andar con el otro ser y sepa que tiene una compañía sincera, que aún a pesar de que pueda haber a veces disgusticos, pero uno sabe que con esa persona puede contar. Y otra cosa es que hagan de su vida un infierno, que haga de su vida un infierno. Eso, hoy por hoy he visto tantas cosas, pero absurdas, absurdas, que supuestamente la pareja tiene que aguantarle. Y eso no es así. Recordemos las causas del divorcio que las dimos la semana pasada, pero las volvemos a recordar. La primera por adulterio. La segunda por fornicación consentida. No, primero la primera es fornicación consentida. O sea, una persona que no le guste mutar su energía, sino perder su energía. Esa es una causal de divorcio. La segunda, por adulterio. La tercera, por homosexualismo o lesbianismo. La cuarta, por una enfermedad infectocontagiosa. Recordando que siempre y cuando esa persona, el otro no se la haya pegado, porque ahí sí no hay formas de separarse. La quinta, por una enfermedad mental, por demencia. Igual, si el causante fue la pareja, no, ahí no se puede separar. La sexta, por intento de homicidio o malos tratos agravados. Esa es la sexta. La séptima, por intento de suicidio. Pero si ese intento de suicidio es por culpa de la pareja, tampoco se puede separar. La octava, por robo
Uno no está obligado a casarse con ladrones, porque todo eso lo arrastra. La novena, por abandono del nido. Alguien que se fue, abandonó. La décima, por enemistad con la doctrina. Uno no se puede quedar casado con alguien que sea enemigo de las ideas que uno tiene, porque le está insuflando, como ahorita vamos a ver, la unión sexual que se haga con una persona de esas, se comparten karmas de los dos. Entonces, ¿qué hace uno casado o alguien casado con un ladrón o con un enemigo de la obra o con cualquiera de estas cosas que hemos visto? No, son las causales. Bueno, y está la onceava, aquellos que cuando no se quiere, no hay contacto sexual, ahí hay una causal. Ahí les dejo. Entonces, miren, lo más importante para mostrar ahí es que la causal, recordemos que el karma saya, que es la unión, el producido por una unión sexual, es muy delicado. Por ejemplo, una persona que sea adúltera, esa persona va y se trae el karma de por allá, quién sabe de cuántos aleproces y los trae a la casa. Y sea la esposa o sea el marido, depende del que el que esté haciendo, jugando esas infidelias, está trayendo desgracias a la casa. Enfermedades, karmas de todo tipo. Si es un ladrón, está trayendo karmas a esa casa. Y como son como dice la Biblia, son una sola carne y una sola sangre, pues ese paquete, así lo haya hecho el otro, por estar casados, ahí van juntos. Ahí va por igual, por karmas allá. Por eso, si es una persona que está mal en ese sentido, suerte, suerte, hermano. Ya, conocí, conocí a una dama casada con alguien de la doctrina, pero le jugó a las infidelias con alguien que era por allá espiritista, regresionista. Y entonces el maestro le dijo, si usted sigue ahí, ya sabe, se lo mostraron. Si usted por ignorancia ante la ley, pues usted tiene formas de que ese karmasaya no le cobren. Pero si ya sabiendo, es un karmasaya consentido, a usted se lo cobran completico también por, por complacerse con el delito. ¿Qué le tocó romper con eso? Suerte, suerte, hermano. Hay que elaborar mucho sobre algo que se llama el apego. En unas próximas clases, hoy porque no, pero yo quiero que eso apunte Barribalser sobre cómo elaborar los apegos. Y estaremos conversando con eso para poder liberarnos, para poder hablar de eso. Esa sería, en principio, una contesta no tan amplia para su pregunta, mi querida niña. Es hacerle ver a la otra persona, mirar qué está ganando y qué está perdiendo, ¿no? Y que él tome las decisiones, simplemente. Dígale que enséñele a que ponga en una balanza lo que gana y lo que pierde y que las decisiones sean de él o de ella. ¿Ya? Sí, maestro, Pero es que no lo se que me meta a dice. aconsejar, no No, se no, no, meta a yo no le digo aconsejar. nada, no le digo sí, no le digo no, pero digo, mire,
Es que su merced ya dejó la carne, ¿cierto? Cierto. ¿Él come carne? Sí. Entonces está comiendo su merced carne. Claro, pues desde luego, porque está recibiendo, son una sola carne y una sola sangre. Si la persona, eso grábense eso, es una persona sola cosa. Entonces, vayan poniendo sobre la balanza, vayan pesando, ¿qué ganan y qué pierden? ¿Ya? Entonces, Y una también, relación es para crecer, una relación, recuerden, es para crecer, para sentirse bien, para acompañarse, para crecer. Pero si una relación lo que le va a traer a alguien es desgracias, son problemas, pues mucho te quiero, pero suerte, hermano. Te vi, hasta ahí fue. ¿Ya? que tiene esos dos inconvenientes, me dice la Magda. Ocasión, o de vez en vez toma alcohol, le dije, uff. Peor todavía. Sí. Y maestro, no le he dicho sí, no le he dicho no, le dije la decisión es de su merced. Póngase a ver que su merced que quiere. Dígale que tome una libretita y haga un análisis. Dígale, tome una libreta. Abra dos columnas. En un lado ponga los pros de la relación y en otro ponga los contra. Esa relación, esa libreta, póngala en la cama, a la mitad de la cama. Y todos los días mira y lo que vaya viendo lo va escribiendo. Y eso hágalo por 40 días. A los 40 días saca la libretica y hace una evaluación y ahí toma decisiones. Porque me dice ella, es que es muy buen hombre, me acompaña, me apoya, pero tiene estas dos cositas. Uy, maestro, No, ya por eso le cometí. digo, que apunte, que apunte. Ah, ¿Ya? Que ok. haga un apunte, y después que tome la decisión, ella verá. ¿Ya? Entonces, estas dos cositas de que sigue comiendo carne y que toma de vez en vez una cervecita, son también cosas que ella no puede pasar por alto, ¿cierto, maestro? No, ella mirará, es decir, que también si el hombre no se emborracha, pues tampoco. ¿Ya? Si es un borracho es otra cosa, ¿no? Habría que No. mirar. Dígale que vaya, o sea, dígale que vaya escribiendo en una columna lo positivo y en otra lo negativo y hágalo por 40 días y lo pone debajo de la almohada de la cama. No, a la mitad de la cama, a la altura de los riñones, en ella. A la altura de los riñones. Y después toma decisiones. ¿Ya? Bueno. Simple. Pero simplemente lo de la carne, maestro, ¿es causal para ella para que lo dejes o no? Si ella es de la doctrina, pues sería, pero si no lo es, déjelas, no la presione, mija. Ah, Cada quien tiene su ritmo, su altura, su nivel. ¿Ya? bueno. Sí, maestro, claro que sí. Gratísimas, maestro. Déjela que ella tome las decisiones. ¿Ya? Listo. Bien. Te acostumbrémonos a no sudar fiebres ajenas. ¿Ya? Ya, maestro. Bueno, esa es la contesta, pero muy buena la pregunta y gratísimas por hacerla porque eso nos permite aquí dar una orientación al respecto. Bueno, otra preguntita que haya. Adelante. Apreciados hermanos, estamos atentos a las preguntas que sobre cositas de pareja tengan sus mercedes para el maestro. Avante, por favor. Hoy sí, hoy no es un tema en específico porque somos poquitos, no estamos por la emisora. Entonces, adelante, pregunten. Excelente día lunar, maestro. Ahora la Mahatma Harkari desde Cali. Hola, Un mi chinita, ¿qué más? Bien, excelente, maestro. Un saludo a los de la sala. Bueno, voy a inclinar algo también a lo que dijo la maestra anterior.
Pero voy a preguntarle algo que se está dando y pues para saber, para que vuestra merced nos guíe. Lo que pasa es que, digamos, en la doctrina, en lo que es la doctrina del Tao, de pronto se han salido algunas personas y la idea es ingresar otras, pero se está dando mucho de separaciones, por ejemplo, en el templo, por fuera, en diferentes hogares, se está dando las separaciones. Eh, Hay personas que son solteras y de pronto también se da de que uno quiere una pareja y de pronto no está en el templo y está afuera. Entonces, cuando uno sale, o sea, busca la pareja fuera del templo, el maestro Samael lo dijo, es bueno que estén en la doctrina, pero ¿cómo se haría si a uno le gusta una persona de afuera, pero uno quiere que sea de la doctrina, ¿sí? O sea, sin bajar alas de decir, no, me voy a quedar con este porque me gusta y porque tal. O sea, no. Entonces, ¿cuáles serían en sí los parámetros o la forma de a él ingresarlo a la doctrina y uno poder identificar que esa persona sí puede ser pareja de uno? O sea, no decir, me quiero involucrar para luego entrarlo, no. Sería al contrario, por decirlo así, aunque está mal dicho decir contrario, pero sería ingresarlo. Sí, Pero ¿cómo? yo te entiendo perfectamente, hija. Tú me vienes eso me viene a la memoria como cuando uno compra un par de zapatos que le quedan como apretaditos y le dicen, no, eso uno los amansa, con el tiempo se amansan, ¿no? Y hay algunos que no se amansan nunca, entonces tocó dejarlos. Hay otros que de pronto sí. Perfecta, es una pregunta muy interesante, mi querida Harkali, y se puede dar. Mire, en ese caso, uno tiene que ver es prioridades. La primera pregunta que tiene que hacerse es, bueno, ¿y cuál es el propósito de la pareja? ¿Cuál es el propósito? Y en eso tiene que tener uno claritico, bien clarito cuál es el propósito de la pareja. El propósito de la pareja indubitablemente tiene que ser crecer hacia Dios. Y ahí se puede formar el amor bonito, lindo. Pero si no se está ese proceso de crecer como pareja, que el uno enriquezca al otro y que se crezca, eh, y el uno va por un lado y el otro va por el otro, no terminan de arreglarse nunca. Entonces, ahí sí, como la historia que les conté de la pareja que se encontró en Nueva York, por allá en los 80, fue en los 80, bueno, no, fue más posterior, fue como en los 90. En los 90, casi comienzo de los 2000, algo así. Se encontraron en Nueva York una joven y un muchacho, un señor, pues ya adulto, él ya era más joven. Y eso fue amor a primera vista, eso fue un solo pedaleo, un mes. Pues vivieron muy bonito, pero no pudieron seguir viviendo. ¿Por qué? Porque resulta que ella era de la zona de los esquimales, del Polo Norte. Vivía entre el frío y ella no podía soportar el calor de Nueva York. Él, en cambio, era de los desiertos de Arizona. Eso de que son 38 grados a la sombra, 39. Y él, a su vez, no soportaba el frío. Entonces, dos mundos muy queridos, muy cachetones, pero no se podían entender. ¿Ven? Entonces, mira que ya son como por naturalezas.
Hay gente que por su contextura puede que se enamoren o alguna cosa, pero tiene que haber una afinidad en los 5 cuerpos, principalmente en los 5 cuerpos de conciencia. Esto lo tendremos que ampliar más adelantito, pero a nivel de cuerpo vital, primero a nivel de cuerpo físico, tiene pues mínimamente un gustico, una atracción, así sea mínima, pero que la haya. El olor, por ejemplo, es una de las características. Si a uno o la otra persona le huele a feo, ahí no hay nada. Sobre todo cuando está sudando, está haciendo ejercicio o algo así. Si le huele a otro, la otra persona feo, ahí no hay nada. A nivel de cuerpo vital, si la otra persona uno lo energetiza, pues magnífico. Se siente energetizada la vida. Pero, y ahí es donde entra la compatibilidad de sangre que hablábamos en conferencias anteriores. Pero si es una persona que lo desenergetiza, ahí no hay nada. La tercera, a nivel de cuerpo emocional, si no hay afinidad emocional, o por lo menos son opuestos pero complementarios, pues magnífico, pero si son opuestos destructivos, ejemplo, el uno es piedra floja, es decir, muy irascible, y el otro en cambio es peor, terminan matándose, ahí no hay nada. A nivel de mental también, que se puedan entender. Pero si son personas que el uno dice una cosa y el otro lo entiende exactamente al revés. No, ahí no hay nada. Y a nivel de cuerpo causal es para mí tal vez el más importante de todos. Que tengan propósitos, objetivos similares, que apunten al mismo camino. Porque si el uno va por un lado y el otro va por el otro, ahí tampoco hay nada. Conocí en la ciudad de Medellín, por allá en los años 2001, 2002, cuando se arreciaba en estas tierras una guerra entre paramilitares y guerrilla. Bueno, los que son colombianos saben de qué estoy hablando. Los otros les cuento. La guerrilla es gente que luchaba contra el gobierno, o sea, lo habían levantado en armas en la época por allá de los 70, 60, 70, y que todavía consistían en grupos guerrilleros. Y los paramilitares es gente que contrataban las oligarquías para que mataran a todo lo que encontraran y olía a guerrilla. Ellos, los paramilitares, no se enfrentaban principalmente a los guerrilleros, no. Se enfrentaban, buscaban a la gentecita que los ayudaba y mataban y robaban y hacían de todo. Eran pagados por los grandes hacendados. ¿Qué ocurrió? Se conoció una guerrillerita y un paramilitar, se enamoraron y se fueron a vivir juntos. Y tuvieron 2 hijos, pero llegó el momento en que se les saltó a cada uno lo que eran y un día se encendieron delante de los hijos, se encendieron. Y al Hospital San Vicente Paul, un hospital famoso de la ciudad de Medellín, ahí llegaron los dos heridos, heridos. Se habían matado mutuamente ahí, se habían agredido mutuamente delante de los hijos. Entonces, eso hay que mirarlo muy bien, mi querida y apreciada Jarcali. Los propósitos de la vida. ¿Qué quiero yo? ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia dónde vamos?
Si las líneas de esa persona son muy diferentes de las de uno, suerte, suerte, hermano. Conocí incluso, eh, s- yo soy consejero de parejas y de gente. Y me llegó alguna vez un muchacho que supuestamente la novia de él también era, supuestamente también era de la doctrina, pero esa muchacha quería que le hiciera sexo oral, quería que ella hacerle a él de todas esas cosas, o sea, con un poco cosas del mundo. Y él le explicaba que eso no era doctrinal, le decía que qué importaba, que eso, pues ahí qué, eso no sirve. Muy querida, muy cachetona, muy lo que quiera, pero suerte, hermano, no sirve. ¿Cómo se hace? Uno tiene que conocer los detallitos. Hay cosas en las cuales se puede ceder y hay otras cosas en las cuales no se puede ceder bajo ningún punto de vista. Líneas rojas hay, ya. Líneas rojitas, rojas, hay líneas naranjas y líneas rojas. Hay parejas en las cuales, porque son de afuera, como dices tú, y uno puede ceder en algunas cositas, pero no totalmente, no totalmente. Porque siempre eso es como una inversión, ¿no? El que invierte, pero si no recibe nada a cambio, no se puede, no se puede, ya. Ese es como mi consejo, la observación. Siempre evaluar cuánto gano y cuánto pierdo al respecto. Esa es lo que quiero decir, como mi contesta, mi querida Jarcali, haciendo, siempre pesando. Y a la persona hay que hacerle la venta en una doctrina, ¿no? Si la persona definitivamente no quiere estas cosas, mucho te quiero, mucho te aprecio, pero te vi, hermano. No, no. Terminaríamos como el agua y el aceite. Ya. ¿Ves cómo es? Conocí el caso de alguien que supuestamente era de esta doctrina, supuestamente, pero dejó la esposa por irse con una evangélica, porque era más joven, una evangélica. Pero la evangélica comía carne, la evangélica, bueno, hacía otras cosas por allá, y eso es como si él comiera carne. La evangélica no le gustaba la castidad, entonces ¿a qué jugamos? ¿A qué estamos? Tenía su ruta otra diferente. Uno tiene que mirar hacia dónde van. Ya, vuelvo y digo, puede que no sea totalmente doctrinal una persona, pero uno tiene que mirar qué cosas son las que uno puede conceder y qué cosas no. Ya, ¿ves? Es sencillo. Les cuento un ejemplo también de una parejita. Una pareja que, listo, no entró totalmente a la doctrina, pero era una Eva muy excelente, con unos principios, pero no era totalmente la doctrina, pero excelente. La forma de comer nuestra la recibió con perfección. En eso no tuvo exiges ninguno, de nada, fue muy bien.
fue magnífico, pero que le gustaba a ella reunirse a hacer la Navidad con la mamá. Bueno, que la haga. Pero las cosas fundamentales en el cuidado del hogar, en la fidelidad, en la seriedad, en el respeto, en todos esos principios, funcionaba. Magnífico, ¿ya? Mire, son líneas que uno puede ceder siempre y cuando no pase líneas rojas. ¿Ven? Si me he hecho entender, mi querida Harkali, o si hay necesidad de aclarar, adelante. Excelente, maestro. Sí, o sea, yo estoy muy de acuerdo con su merced. Simplemente ahí es que tener prudencia y uno saber observar la persona y el tiempo le Sa- dirá a uno si sí o no. Y saber uno para dónde va. Y si la persona está de acuerdo con sus principios fundamentales, y no solamente estar de acuerdo, sino que compartir con esos principios, de acuerdo. ¿Ya? Pero si no, suerte, hermano. ¿Ya? Suerte. Ahí no hay nada. ¿Ve? ¿Ven cómo es? Conocí una muchacha que es que enamorada de un muchacho que su trabajo era tatuar. Y no, pues, ¿ahí qué hay? No hay nada. Ahí no hay nada. ¿Qué hago, maestro? Pues que deje esa porquería. ¿Eso para qué? ¿Ves? Es decir, tener claridad, los principios que uno tiene, si los comparte bien y si no, no, hermano, no. Ya las detallitos, las formas, pues no, es así, pues, pasan, eso está bien. Pero el fondo, la esencia, sí tiene que, eso no se negocia, ni se puede conceder, porque lo arrastran, se van para los abismos con él. ¿Es claro? Bueno, mis chinitos. Bueno, tenemos espacio de pronto para otras preguntitas. Adelante, mi querida maestra. Buen día, ¿me oyen? Hola, Esperanza, ¿cómo estás? ¿Cómo está, maestro? Tenga un muy buen día lunar. Sí. Maestro, me he perdido en alguito. ¿Qué diferencia hay entre las líneas rojas y las líneas naranjas? Y otra cosita más. Las personas que tienen perdones, limpiezas, esas personas pueden estar con otras personas taoístas que no tengan perdones y limpiezas. Bueno, Pueden vamos primero juntarse por partes. Vamos por gratis. partes. La primera pregunta, ¿cuál es la diferencia entre línea roja y línea naranja? La línea naranja es una advertencia. La línea roja ya es impasable. ¿Ya? Línea roja ni línea naranja es una advertencia. En la línea roja ya se pasó un límite que no debía pasarse. Entonces, por ejemplo, en una relación de pareja, alguien le está como coqueteando al esposo, ella le dice, mire, mijito, esa muchacha le está coqueteando. Y tú tal vez sin darte cuenta o dándose cuenta le está mostrando, está como abriéndole cabida, póngale cuidado a eso. ¿Ya? Eso es una línea, ¿qué? ¿Qué sería esa, Esperanza? ¿Qué le Una estaríamos línea mostrando? naranja. Exacto, exacto.
Pero si el tipo ya, a pesar de la advertencia, le importa un carajo lo que dijo ella y prun, y se mandan a la, y hace y acontece y ya pasó, ya es una línea roja. ¿Ves? ¿Ves cómo es? Entendido, gratísimas. Ahora, en el otro ángulo, ya en el comportamiento de, digamos, de los principios esenciales, una persona que es de afuera a una persona que sin ser totalmente la doctrina, pero por lo menos es una persona que respeta, que busca, que es respetuosa en su hogar, pero que de pronto eh, tiene algunas costumbritas que no son doctrinales, pero uno las puede soportar porque son una línea naranja, ya, una línea naranjita, ¿sí? Por ejemplo, por decir algo, vamos a decir algo, una persona que es todo bien y todo, pero que de pronto le gusta tomarse por ahí entre alguna bebida, alguna bebidita entre comidas, ¿ya? Bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Ya? Pero es una persona limpia, es una persona recta, es una persona que tiene todas esas cualidades. Eso es, eso es soportable, eso se entiende, eso pasa, ¿ya? ¿Ves? Son cositas que dentro de la ley pueden ser negociadas. Uno no puede ser como una resortera de alambre o cauchera, como le dicen en Colombia. Uno tiene que también ceder, pero no llegar a las líneas rojas. ¿Ya? Ayudarle a la otra persona, sí. Ayudarles. Y uno mismo también. Es una ayuda mutua, porque nadie, dijo el maestro Samael, ni yo, somos cumplidores total 100% de la doctrina. Entonces somos ayudantes del uno del otro. ¿Ve? Pero una cosa es que uno se esfuerce en eso, otra cosa es que ya se cometan delitos graves, en- como los que les denuncié de las causales del divorcio. Ya, ahí sí, no, suerte, hermano. Entonces, queda más claro, mi querida Sí, Esperanza. maestro. Sí, quedó claro. Gratísimas. Muy bien, sí. Bueno, otra preguntita. Hoy es de preguntas y contestas. Aprovechenme y aprovechemos el espacio. Sí, aquí Saito, ese maestro, excelente día a su merced y a todas la amable audiencia que está presente aquí, a pesar de ser 24 de diciembre. En primer lugar, felicito a las personas que están conectadas porque eh, en teoría para muchos de nosotros este tendría que ser, como decía el venerable maestro Kelly Zeus, un día común y corriente. Sí, yo quería dar es un porte sobre las practidias que dio el venerable maestro, que nos dio el venerable maestro Albaxdo, a todos nos quería dar unos portes, sobre todo de la experiencia que he tenido en estas practidias. Son unos portes, por supuesto, generales, porque en estas experiencias pues se ha tenido muchas experiencias también de índole muy personal, ¿cierto? Pero eh, mi ser quiere compartir como esas experiencias, uno, pues para que
promoverlos a sus mercedes para que hagan estas practidias. Porque si no hacemos estas practidias, pues no vamos a darnos cuenta de muchas cosas, no vamos a cambiar, a hacer un cambio revolucionario interior con nuestra psiquis y también con todo nuestro entorno. En estas practidas, sobre todo de la pregunta mía, que fue hacia más que todo que tiene que ver con buscar la pareja, en términos generales, han habido muchos mensajes de los maestros en donde yo he visto, en primer lugar, que han habido muchas cosas de las que dos sabía, pero pues no las tenía como en el subconsciente más que todo. Otras estaban como entre el subconsciente y el consciente, y una que otra cosa pues ya estaba en el consciente, la parte consciente. Entonces estas prácticas nos ayudan a sacar como esas cosas que nos impiden encontrar nuestra pareja, cosas que están en nuestro subconsciente, pasarlas al consciente, en términos generales. En mi caso ha habido muchas cosas que tienen que ver con vidas pasadas, tienen que ver con esta vida y tienen que ver mucho, por ejemplo, hay muchos aspectos que tienen que ver también un poco con, es como, a ver, yo ahorita estaba pensando como un ejemplo, como más específico para darles a conocer, pero más a nivel como de una parábola, diría Do. Por ejemplo, hay un cuentico que es que una persona se va a ahogar, ¿cierto? Claro, esto adaptado al contexto del buscar pareja, ¿no? Lógicamente. Hay un cuentico que una persona se está ahogando en el mar, entonces la persona dice, no, es que Dios me salvará, Dios proveerá, Dios me salvará, Dios esto, este otro. Entonces viene un barco, le manda un salvavidas y la persona no quiere coger el barco ni el salvavidas porque la persona dice, no, Dios me salvará, Dios esto otro. Entonces va un helicóptero, bueno, muchas cosas pasan para que la persona se pueda salvar y salir de ahogarse del mar, pero la persona dice, no, Dios me salvará, y la persona está esperando a Dios en cuerpo físico, en vivo y en directo, ¿no? Entonces la persona se muere, se ahoga, y cuando va al cielo, entonces Dios le dice, ¿y tú qué estás haciendo acá? Entonces le dice, no, es que yo te estaba esperando para que me salves, ¿no? Pues yo te lancé, yo te mandé un buque, te mandé un avión, te mandé un salvavidas, te mandé unos pescadores, bueno, le mando de todo, ¿por qué no usaste eso? Ah, es que yo pensaba que usted iba a venir personalmente a salvarme, ¿no? Entonces prácticamente así en muchas situaciones, en muchos contextos nos pasa lo mismo, ¿no? Y también a veces Dios como que nos pone esas parejas, ¿no? Pero como que en el momento como que nosotros no las valoramos o como que hacemos como el feo, digámosle así, pero después ya de mucho tiempo como que ya empezamos como a valorar y a darnos cuenta. Por ejemplo, estas prácticas me han hecho dar cuenta de eso, ¿no? De que Dios sí a mí sí me ha mandado en el pasado esa pareja, y no una, sino tal vez unas 3 veces. Pero uno, por tener chicharrones en la cabeza, por tener cosas, bueno, el engaño de Satán en nuestra mente también, pues uno no ha hecho caso omiso a esas oportunidades que Dios mismo le ha mandado, ¿sí? Eso en unos términos generales. En otros también, lógicamente, ha influido que lógicamente Satán se mete en las cabezas de nuestros hermanos para impedir esas cosas. Pero también, o sea, Dios a uno sí le da, o sea, sí le da como los caminos y todo eso, las posibilidades, incluso las posibilidades para combatir este tipo de situaciones negativas, o estos tropiezos que Satán le pone a uno, ¿sí? Entonces, yo quería dar este testicierto porque fueron muy excelentes las prácticas que mandó el maestro Albaxno. Me he dado cuenta de muchas cosas, las he citado para tenerlas en cuenta. Hay muchas cosas en las que uno se da cuenta cuando hace estas prácticas, muchas cosas en las que uno tiene que elaborar por dentro también, pero también uno tiene que
ser como el cantar, ¿no? Alerta centinelas, que uno tiene que estar, ese cantar es para todo, ¿no? Yo estaba viendo el cantar alerta centinela, alerta stat. Eso es para toda situación y para todo concepto, para todo contexto. No solamente ese cantar nos dice el mensaje que es solamente cuando Satán así de frente y a quemarropa nos viene y nos ataca. No, eso es para todo, estar alerta para todo, porque el maligno se vale de nuestra ingenuidad, se vale de nuestra torpeza, se vale de muchas cosas para que las cosas de Dios no se den en nosotros, ¿no? Entonces uno tiene que estar siempre alerta también. Es como otro mensaje que me ha llegado a partir de estas prácticas que da el maestro Albaxdo, ¿sí? Que también hay que estar alerta ante todas las situaciones positivas que nos tiene Dios en nuestro camino. No solamente en este contexto, sino en otros también puede ser, ¿no? Sino que nosotros sí tenemos que estar ahí como alerta y suspicaces a agarrar, como quien dice, como decía el maestro Samael Onweora, a agarrar esas situaciones benéficas para nosotros, ¿no? Esas oportunidades benéficas que debemos siempre aprovecharlas y no dejarlas pasar por ignorancia o por cualquier cosa, ¿cierto? Entonces lo quería dar como este testicierto para que las personas pues hagan estas prácticas, pues estas prácticas están ahí en el Edén de las Hespérides del maestro Albaxdo y de verdad que son muy excelentes y pues sí, con esto pues vamos para adelante, venerable maestro. Quería dar otro aporte también respecto a las hermagdas que preguntaron. Entonces, un porte es, doy al maestro Keliun Zeus Induceus en una de sus conferencias de cassettes, doy que él decía, él daba también como importancia al signo, ¿no? En la pareja. Entonces él le pregunta a una pareja o alguien que le preguntó algo similar, entonces que si somos, no somos compatibles, le preguntaba que si él me conviene, que si no. Entonces lo primero que le preguntó el maestro Keliun Zeus fue el signo. Entonces eso también es muy importante, ¿no? Tener en cuenta los signos, pero tenerlos en cuenta dentro del contexto de la astrología y la cábala taoísta, porque es que la astrología moderna del mundo común tiene muchos errores, tiene muchas falencias, porque se han olvidado mucho también de la astrología caldea, que fue la que entregada también por los enviados de Dios, y que ahí está también gran parte de la cábala taoísta. Entonces, doy aconsejo lo del signo, pero siempre y cuando esté dentro del contexto de la astrología taoísta, ¿sí? Ahí quería dar como otro aporte, y el otro aporte que quería dar también es que el maestro creo que fue en la penúltima mensaje que dio, él decía que si bueno, que si la persona que nosotros nos interesa no es de la doctrina, lo primero que tenemos que hacer es hacer que esta persona en amistad, no en noviazgo, en amistad, hacer que esta persona entre a la doctrina. Cuando esta persona entra a la doctrina, pues allí sí, de pronto si las cosas se dan, si la persona lo quiere y todo eso, pues ya hacer un civiazgo o un emposorio. Pero el maestro pues aconseja lógicamente que se escoja la pareja dentro del pueblo de Dios. Entonces eso como para tenerlo en cuenta, quería dar esos portes, venerable maestro, gratísimas infinitas. A su merced, mi querido y apreciado Saito-sen. Bueno, ¿alguna otra preguntita? Sí, sí, maestro, licencia. Adelante, mi dragona. Sí, maestro, cuando ha habido así parejas que ya no están, pero por ejemplo, pongo en mi caso con el papá de mis hijos, pues ya, por eso fue yo me vine para acá, para California, que entonces fue para California, porque había allí mucho maltrato, muchas peleas, pues también yo era muy celosa, ¿ve? Y él que también me daba los motivos. Entonces, el caso es que pues así fue esa ruptura, pero ya desde el 96.
de allí de hace como 8 o 9 años, que ya con la última pareja que viví en California, pues ya no estoy con nadie. Mi pregunta es que así se han roto esos lazos que lo unen a uno en ese karma de ellos y el mío, y ellos porque los dos fueron infieles, muy infieles. Entonces, ¿eso todavía se queda en uno o ya se va desintegrando? Y la otra pregunta, Eh, ujú, bueno, espere. Ay, sí, Esperanza tenía una pregunta, Esperanza, que no hemos respondido. Ahorita, después de que le responda a su merced, le responda la segunda de Esperanza. Mire, mi querida niño, eso quedan a los 7 años, queda un latente inactivo. Pero bueno fuera es que tú participaras de un corte de líneas hecho por el maestro Samael, por el Elohim Miguel, para ser más exactos. A veces él hace para todo el pueblo de Dios ese corte de líneas y hay que estar pendientes de esos cortes de líneas. Y los que tengan la fortuna y la dicha de ir al templo vegetal sacrocuario por estos días, yo sé que sobre todo ahora el templo azacélico, ahí hay corte de líneas. En los templos azacélicos que se va a empezar el 28, ese Azazel empieza el 31 de diciembre. Ya, entonces, para que estar pendientes al respecto. Eso es lo que te puedo decir. y termina cuándo, maestro, porque estoy haciendo lo posible por ir primero. Eso termina, son 28 días, o sea, el 27 de enero terminaría. Ajá. Entonces, claro que no sabemos si el maestro lo activa este año, ¿no? Esto en manos del maestro Samael. ¿Ya? Ah, ajá, ok. Ya, entonces, pero eso termina el 29. A veces lo alarga 10 días más, a veces no. Hace 2 años lo alargó 10 días más. Pero hace un año fue lo que fue, no más. Ya Ujú, esto está en manos de él. sí, Ujú. sí, gratísimas, maestro. Bueno, mi querida niña. Ahora, Esperanza, su merced me había hecho una segunda pregunta. ¿Cuál es la segunda pregunta, mi querida Bien, maestro, Esperanza? gratísimas. Quiero saber si una persona taoísta con perdones y limpiezas puede unirse con otra persona taoísta que tenga solo limpiezas y no así perdones. Bueno, depende. Deme un ejemplo de un perdón. Deme un ejemplo. El perdón del homosexualismo. Mira, mijita, en estas cosas eh, siempre volvemos a lo de las líneas rojas y las líneas naranjas. Hay cosas que, por ejemplo, en el Karmasaya, si alguien se junta con alguien que no haya pasado por estos perdones, pues miremosle la lógica, solamente miremos lógicas. Digamos que A tiene perdones y está listo. B no tiene perdones, tiene todas esas conexiones. Y entonces A se une con B. ¿Tú qué crees que pase? Dime en tu lógica. Que como al unirse son una sola sangre y un solo cuerpo, se pierde el perdón del homosexualismo. Sí, se pierden, ese es cierto. Es verdad. O sea, porque se recogen lo del otro. Ya, así es simple. Se recoge lo del otro. Gratísimas. Bueno, hijita. Bueno, muy Maestro, bien. Sí, dime. maestro, buen día, lunar para todos. Maestro, aquí Namuan. He estado pensando, sí, sé que se está hablando sobre la relación de las parejas, las relaciones entre ellos. Sin embargo, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando el trato entre los amigos, entre los hermanos, es así?
fuerte como esas líneas rojas o esas líneas naranjas. Eh, es más fácil de Deme un perdonar. ejemplo, por favor, para que aterricemos. A ver, dos amigas que una maltrata muchísimo a la otra verbalmente, tiene ofensas en contra de su mamá, por ejemplo, ¿Y en son contra de amigas? su hija. ¿Supuestamente Sí, amigas? en teoría son amigas. Eso Entonces, no es estaba qué amistad trayendo, con amigos así, ¿para qué enemigos? Por Dios. ahí son líneas rojas Esto, en donde no hay esos casos. respeto, no hay nada. ¿Ya? Y eso se da en cualquier tipo de relación, no solo de pareja. No, correcto. Eso ahí no hay, donde no hay respeto, no hay nada, mi querida niña. Muy ¿Ya? bien, maestro. Así de Muy bien. simple, no hay nada. Donde no hay respeto, no hay nada. Y aún en una amistad, pues con igual, hay que cuidar esos niveles de amistad. La gente cree que son propiedad las cosas, y eso no es así. Las personas no son propiedad de nadie. Ya. Esa sería la contesta a su merced. Muy bien. Gratísimo, maestro. Bueno, hay espacio, todavía tenemos 5 minutitos. Adelante, a ver qué más preguntan. Estamos animaditos hoy preguntando cositas. Bueno, maestro, una pregunta así bien sencilla. O sea, que pues es así, que una persona ya después de los 60 años, vaya, pongamos mi caso, yo no tengo pareja, ¿verdad? Desde ese entonces, desde hace 8 o 9 años atrás, pero Ujú. a veces pienso, bueno, y si me llega mi príncipe azul todavía, pero que yo pienso que sea de la doctrina, que no sea así del mundo, ¿verdad? Para trabajar, para seguir en la labor, tanto internamente, ¿verdad? Más internamente en la labor que le Sí, ayude a uno a ayudar a la pareja. Pero si no llega, siempre uno tiene la oportunidad, como un ser solo que no tiene pareja, de seguir el camino y si es posible llegar a, como dice en la enseñanza del maestro, Samael a un huevo, es posible. redígame de nuevo la pregunta por favor, sí. Vaya, es como así, vaya, poniendo mi ejemplo, yo ya no tengo la pareja, no tengo a nadie, ¿verdad? De acuerdo, de Eh, acuerdo, de acuerdo. Entonces, pero digo, bueno, si yo tengo todavía la esperanza de que un día llegue mi príncipe azul, todavía digo yo, y a veces digo, ay, no, pero pues ya no, ya uno a estos años, después de los 60 pues qué oportunidad hay. Ya No, 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 pues cómo no. Todavía es, está viva, mija. pero ya no están las energías como cuando uno está joven. Entonces sí hay, Está bien, pero no está muerta, mija. ajá, Su exacto, merced produce vitriolus todavía, hasta que se muera produce vitriolus. ajá, ¿Ya? Entonces, ya cuando se muera, pues sí, ya no hay más vitriolus, pero todavía hay, ujú, ¿ves? sí. Ah, bueno, sí, gratísima maestro, esa era la pregunta. Claro, no, pues desde luego, todavía se puede. Es más, pero, y si hay, bendito sea, y si no hay, pues tampoco, no se afane, Ah, no, no, porque los dos... sí, exacto, ¿Cómo? que llega, bueno, pero que sea alguien, yo digo, uno de la doctrina, porque tampoco no, porque tampoco no andamos así como dice su merced, afanado, pero no, sino que si llega y si no, pues primero Dios, llegamos a los soles así, sin la pareja, primero Dios. Sí, sí, sí. Muy bien, sí, es que es eso. Ujú, ujú. Excelente. Dragón Sí, Dalcap, ¿cierto? Mi querida sí, Chinita, tú eres. sí, maestro, Dragón Dalcao y Mahatma Bhaktialhar. Ujú. Bueno, Maestro, y afuera del tema, le podría preguntar a su merced,
Vaya, ya hicimos el traalto de las espadas. Estas espadas se guardan muy bien, pero en un caso uno, como dice el maestro, uno las tiene que alzar en su magdu así, no a vista de todos, sino aquí adentro de nos, muy secretamente, pero al pasar un caso así, digamos un ejemplo, se meta alguien a mi casa, yo me meto a mi cuarto con la espada, uno la levanta y Las puede usar, sí. Si toca, toca. ajá, esta funciona con el mantra que le llegó a uno, el mantra que le llegó a uno de el simbre de la espada, Es el simbre de la espada. ajá, esa era Sí. ajá, con el simbre de la espada, ¿verdad? Mm, Es la energía que está ahí asociada a él, sí. Y si no, no tocarla, si no pasa nada, aunque así estén adentro, pero si no la toca tocar, no se toca la espada, ¿verdad? Pues tanto como no se toca, no, porque se puede usar para energetizarse uno, la puede elevar y ubicar sobre la columna, ¿ya? Ajá, así poniéndola atrás, en la espalda. Sí, sí, sí. Ujú, ujú. Y cimbrando el cimbre de la espada, o de mi Mahatma y Dragón, o el del maestro Samael Aungweor y Jacqueline Seus Induceus. Sí, puede invocarlos a ellos, claro. Ok, sí, gratísima, maestro. Muy buen día, lunar, Buen venerable día, buen maestro dinero, buena salud. Asbaldo. Tenga la amabilidad de indicarme su merced sobre cuando una pareja se une, cómo se comparte uno de los puntos más álgidos que a veces se dan en las parejas, que son la parte del patrividio económico. Por ¿Cómo favor, se comparte? Aclárame más la preguntita, por favor. como cuando se unen las parejas, el patrividio del uno igual se une al otro y son una sola igual que en todos los planos que nos ha indicado su merced. Ah, sí. Hay un karma, pues ahí, es más, cuando hay una sociedad, hay una especie de karmasaya, un negocio, hay una sociedad y hay una especie de compartimiento de karmas o de dharmas, depende de la sociedad. Esto, y en el caso económico, pues se debieran compartir las cosas, ¿ya? Se debieran compartir cuando hay una pareja. Claro, de hecho, inclusive la misma ley de la tierra, eh, en- Porque hay eh, casos, maestro, en que se unen las parejas y cada uno tiene su patrividio. Dice, esto hice antes de casarme o emposarme y esto es mío. pero listo, pero hay un patrimonio o patrivivio hecho durante el matrimonio y ese sí es de los dos, ¿ya? O así Sí, debe ser, porque sí, listo, maestro, déjele, le pongo esta dime. aclaración, le hago, por favor, que esta aclaración, porque una doctrina le oí al maestro Kelly que nos enseñaba que cuando se unen las parejas se comparte todo, karma, dharma, así como el Sí, así patrividio. es, así es, Entonces, eso es lo que, así es, de eh, ah, acuerdo, de acuerdo. Sí, sí, de acuerdo, entonces sería completamente de acuerdo. lo correcto, eh, lo que indica el maestro, que, o sea, se comparte, o sea, al momento que se une, todo es de todos, o sea, lo de los dos es desde ese momento de los dos, no hay divisiones en que Sí, yo hice lo que esto en pasa es que soltera. hoy, dado el mundo imperfecto en que estamos, pues ha tocado llegar a hacer esos acuerdos de que los capitales iniciales, si de caso de haber divorcio, pues no queden con lo que se llegó, pues entonces eso es de cada quien. Pero hay un patrimonio o patrimonio
de pareja que ese sí tiene que ser con lo que se haya logrado cuando estén juntos, eso sí tiene que ser de los dos. Porque es que hay gente, hoy hay unas relaciones de pareja que eso parecen más bien un roomie. Roomie es esas gente que ahora comparten el arrendamiento de un apartamento, entonces se parten gastos por mitad. O, entonces eso lo llaman roomies, eso es lo que ahora llaman roomies. Y entonces hay matrimonios que parecen roomies, que todo es por mitad exactamente, todo. Y eso tampoco es así. Eso no, 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 no. Eso, así no funcionan las cosas. Hay un El- capital, sí puede haber un capital que uno debiera ser los dos fusionaditos. Dele que por las situaciones actuales de la vida, pues cada quien puso un acuerdo prenupcial, dale. Pero lo que se hace dentro del hogar es dentro del hogar. Eso es como para el hogar, y el hogar son dos, no es uno solo. Claro, así es. Así, mm, gratísimas por recomendarnos eso. ¿Sí? sí, 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 maestro, tenía esta duda y gratísimas por la aclaración. Muy bien. Bueno, Gratísimas, una maestro. última preguntita por el día de hoy. Maestro, otra vez Jarcali. Lo que su merced dice, bueno, aquí en Colombia, porque sé que estamos en diferentes países, de pronto la comunicación se llama capitulaciones. Porque lo que su merced está diciendo del tal Rumi se está dando el 50-50. Pienso para mi concepto, ya no hay como ese compromiso que en el Tao sí se dice, pero casi no se está dando últimamente digamos, en la vida normal, y es que el hombre se le debe dar como el hombre de la casa, el que da para todo, ¿sí? Y acá en el mundo se está dando el 50-50. ¿Qué pasa? Que después de 2 heliocrones de estar viviendo según la ley de Colombia, que es leyes de hombres, ya se reparte mitad y mitad. ¿Y qué está haciendo la gente? Que por el tal Rumi y viven los 2 años y le quitan el patrimonio a la otra persona, solo porque quiso y porque vivió los 2 años. Entonces existen las capitulaciones donde ellas se toma esa parte de lo que uno tiene y la persona pues ya toma la decisión si quieres continuar o no a formar un hogar, ¿sí? Y también el patrimonio familiar que no compite dentro de eso del patrimonio o patrimonio en pareja. Pues personalmente considero de que las capitulaciones es algo bueno porque no hay veces es el compromiso en las parejas, sino todo es como un ensayo, se vive y si nos entendemos, entonces ahí sí como que continuamos. Y muchas veces la gente le quitas el patrimonio a la gente. Eso me he dado cuenta. No sé en otros países, pero eso se está dando. Y pienso que cuando lo decía el maestro era porque había de pronto más integridad en ambas personas, o sea, tanto en uno como en el otro, era un hogar y para toda la vida. Ya desafortunadamente en estos conciertos se ha perdido mucho eso. Está ahí mi porte. Muy bien.